Está con nosotros Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, y los comisionados Sofía Máger y Carlos Iván de Gregori, para conversar sobre lo que en buena hora se ha convertido en un tema de agenda nacional, el informe final que la Comisión presentó el jueves último. Bienvenidos. Gracias. Salomón, más allá de las cifras, que es lo que un poco ha estado en el debate, ¿cuáles serían las ideas fuerza, el principal mensaje que sale producto de este informe? Bueno, mira, retomando algo que dijo un testimoniante en Ayacucho al comienzo mismo de nuestro trabajo, y en palabras en verdad hermosas y trágicas, que todos los habitantes del Perú puedan llamarse peruanos en algún momento. El mensaje principal no es, como tú señalas, el indicar cifras, el establecer cantidades de dinero que se perdió allí en estos años, sino señalar que el proyecto republicano del Perú, que el Perú como nación, tiene hondas brechas que llenar. Es un país fracturado, un país en donde hay un racismo velado, en donde hay inequidad, donde pobladores que no hablan el castellano que hablamos nosotros, que viven en zonas apartadas, en los Andes o en nuestra Amazonía, pues no gozan de derechos como tú y como yo, y por tanto se hallan absolutamente desprotegidos. Llamar la atención de la clase política y además de la sociedad sobre este hecho. Creo que ese es el mensaje de fondo. Creo que las cifras de todas maneras revelan precisamente eso que está señalando, ¿no? Carlos Iván, ahí las cifras son realmente espantosas, digamos, más allá del número de víctimas directamente, ¿no? Pero el porcentaje de víctimas que habita los departamentos más pobres del país, ¿no? Justamente el porcentaje, digamos, el nivel de educación que tenían las víctimas, ¿no? En fin, esto, ¿qué es lo que más, digamos, es impactante sobre esto? Bueno, es exactamente lo que dice Salomón. Lo que te muestran son los grandes desencuentros de este país. Hemos mencionado en nuestro informe que el 75% de las víctimas hablan quechua u otras lenguas nativas, más del 50% están ocupados en el sector de agricultura, son habitantes rurales, tienen una educación inferior al promedio, y lo que más nos impacta, y lo conversábamos incluso hasta hoy, es estos 35.000 de los cuales ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ni siquiera los que estábamos en el tema, ni siquiera los organismos de derechos humanos, nadie, ¿no? Entonces creo que para mí eso es lo más impactante, ¿no? Cómo han podido desaparecer todo un estadio nacional lleno de personas sin que el país lo sienta, ¿no? Entonces hay algo ahí de terrible en ese país, ¿no? Son zonas olvidadas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y peor aún, que cuando uno lo llama la atención sobre eso, la respuesta sea no, algo así como no me lo digas, no te lo creo, no, ¿dónde están sus libretas electorales? Exacto. Cuando en realidad en 1980 2 millones de peruanos no tenían libreta electoral cuando comenzó el conflicto. Claro, y ahora se cuestiona y se piden nombres de los 69.280, cuando nadie pidió nombres en primer lugar de las 25.000 que se reconocían como cifra oficial, y no habían los nombres. Ahora ustedes están poniendo 25.000 nombres y apellidos, ¿no? Y obviamente con una proyección basada en cálculos, proyecciones estadísticas y científicas, y empiezan a pedir, a ver, dame, ¿no? los detalles. Eso me parece realmente un absurdo. Ahora, hay como esas otras críticas que se han presentado, que de repente sería bueno, me parece que basta que alguien lea las conclusiones del informe que se han puesto inmediatamente en la página web para que todos esos argumentos caigan por su propio peso. Pero han habido críticas, por ejemplo, de que ustedes no han sajado con los terroristas, ¿no? No han calificado como corresponde a Sendero Luminoso, o más aún que en todo caso mantienen un mismo plano a Sendero con las Fuerzas Armadas. Y tampoco y además no reconocen que este combate contra la subversión se hizo en regímenes democráticos, ¿no? Y tampoco hacen una correcta distinción de repente entre los regímenes democráticos y la dictadura de Fujimori. Sí. ¿Qué tendrían que contestar? Fíjate, con Sendero Luminoso creo que el zanjamiento
es absolutamente claro y definitivo en el informe, pero además creo que aportamos a lo que es el conocimiento de Sendero Luminoso. Hemos tenido acceso a casi toda la documentación que les fue confiscada cuando han sido detenidos, y entonces efectivamente estamos aportando un conocimiento de la organización, de la forma, de sus pensamientos, de estrategia, los procesos utilizados, que van a ser sumamente útiles para conocerlos, sumamente útiles para la propia sala de terrorismo, que tiene que volver a juzgar, está revisando todos estos procesos, y también es sumamente útil para lo que queda de rezagos de Sendero en las zonas de la selva, ¿no? Entonces creo que eso está fuera de cuestión, y incluso lo tipificamos como terrorista, y en el caso de los ayánicas también los estamos tipificando como genocidas, que eso debería ser también definido claramente por el tribunal que está revisando todos estos juicios en el Poder Judicial. Y también hacemos, o sea, eso está por descontado, porque además está en las primeras conclusiones de la comisión que ellos son los que inician este proceso, ellos son los que inician la violencia en el país, y además la inician arbitrariamente, porque nosotros estábamos retomando la democracia después de la dictadura militar, habían habido elecciones libres, estábamos tratando de reconstruir más bien nuestra endeble democracia, y esto entra a mitad de un proceso importante, ¿no? Sí, yo creo que realmente las afirmaciones que se hacen en las conclusiones son contundentes en relación a Sendero, no hay, pero no escatiman, creo, ninguna crítica de fondo, incluso la singularidad que tal vez ha tenido Sendero en relación a otros grupos subversivos en la región o en el mundo, en términos del ensañamiento que ha tenido, del fundamentalismo, pero mortal, ¿no? que promovió, y en ese sentido hablan hasta de la política que promocionaba el genocidio, en fin. Ahora, pero ¿por qué se dice que tratan en pie de igualdad, que no distinguen en relación al rol de las Fuerzas Yo creo Armadas? además que es importante no caer en el debate de únicamente condena a Sendero, ¿no? Como poniéndote un extremo a la Comisión de la Verdad, que son prosenderistas, comunistas, etcétera, están como tratando de enfocar ahí el tema de preocupación, cuando son otros temas las que nos tienen que preocupar, que son el rescate de la democracia y de las instituciones democráticas en el país, ¿no? Pero yendo a lo que tú indicabas, muy en concreto, es falta de atención, ignorancia o mala fe decir que ponemos en pie de igualdad Sendero con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas las reconocemos como parte del Estado, nosotros somos parte del Estado. Reconocemos la legitimidad que han tenido las Fuerzas Armadas en salir a combatir, defendiendo a la sociedad y al Estado frente a hordas salvajes que hicieron de la violencia pues método y fin. Lo que nosotros no aceptamos, ni de las Fuerzas Armadas, ni de Sendero, ni de nadie, cualquier persona que tiene conciencia ética no puede aceptar, es el crimen. Entonces, no somos neutrales éticamente. A lo malo, pues lo llamamos malo, desde nuestra perspectiva, con recta conciencia y sin tampoco erigirnos en jueces que están fulminando desde el Olimpo. Y, desde el punto de vista de la vida política, a lo que es democracia e instituciones democráticas, las llamamos así, las aceptamos, las valoramos sus héroes, pero también criticamos sus hierros, porque esa es la manera de perfeccionar la democracia. Y aquellos que están fuera del sistema democrático, a ellos los condenamos. Y creo que nunca nadie en el país ha condenado de la manera tan radical y tan expresa a Sendero Luminoso como lo hemos hecho nosotros. Y somos el primer organismo que registra los crímenes cometidos por Sendero Luminoso. Porque las anteriores bases de datos, por su mandato, Defensoría del Pueblo, por ejemplo, era cubrir sobre todo desapariciones perpetradas por agentes del Estado, en fin. No había habido antes de la comisión una organización, una institución, un organismo como el nuestro, que registre los crímenes perpetrados por Sendero. Entonces, más bien deberíamos estar del mismo lado, no sé, deberían estar contentos, claro, de estos resultados donde, bueno, finalmente sale la verdad, además, no, y además estamos exagerando. Se ha quebrado un sentido común, hasta antes de la Comisión de la Verdad.
Lo que la gente decía veladamente o sospechaba era que el gran violador de los derechos humanos era el Estado. Y para nosotros, fruto de las investigaciones que hemos realizado, es Sendero. Ciertamente lo ponen como el autor de la mayoría de las... Sí, yo creo que intentan desviar, el debate nacional hacia eso. Yo creo que el terrorismo sigue siendo una manera de seguir ganando opinión pública. Y en tu pregunta sobre el tratamiento a los partidos políticos, también hacemos una diferencia radical en lo que son, en los regímenes. Antes de pasar eso, y antes de llegar a la pausa, justamente una última apreciación, ustedes dicen en las conclusiones que justamente Sendero lo que buscaba era provocar una reacción brutal, ¿no?, para traer mayor sufrimiento a la población, ¿no? Y con eso la lógica de agudizar las contradicciones. Pero en buena cuenta lo logró, en buena parte, no solamente por la reacción, digamos, de las Fuerzas Armadas, la estrategia antisubversiva que se aplicó en determinado momento, que con ustedes también tipifican, cometieron crímenes de lesa humanidad, en ese sentido, sino en general por la actitud que muchos sectores de la sociedad terminaron adoptando, ¿no? Bueno, Guzmán habla de inducir al genocidio. Lo que buscaba era un efecto de espejo, que el Estado se convirtiera también en atropellador de los derechos humanos, con lo cual le daba a él legitimidad, sustento, lo hacía crecer. Y hay que decirlo con mucha pena, en un comienzo el Estado no entendió esto y pisó el palito. Y no entendió porque no se puede, pues, combatir a Sendero diciendo simplemente que son delincuentes a secas, como alguna vez ya eso ha sido tema de debate, y no se puede decir que eran simplemente avigeos, como se dijo en su momento. Hay que entender el proyecto político de Sendero, y eso no lo han comprendido con el tiempo, y en un manual del propio ejército aparece como una especie de reflexión crítica sobre su pasado, ¿no? Dice en un manual reciente, no comprendimos que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, tenía un proyecto político, y por eso fallamos en la estrategia para combatirlo. Los militares han procesado mucho más que los políticos. Que el Papa. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos de inmediato con nuestros invitados y continuamos la entrevista en un instante. Continuamos nuestra entrevista con Salomón Lerner, Sofía Maher y Carlos Iván de Gregori, miembros de la Comisión de la Verdad, sobre el informe final que presentaron recientemente. Bueno, de lo que estábamos hablando, hay una serie de recomendaciones, en todo caso, que ustedes han planteado en su informe, en las conclusiones. ¿Cuáles serían las principales, digamos, a enfocar en el corto plazo, en relación a las autoridades, Carlos Iván? Bueno, mira, nosotros hemos presentado un programa integral de reparaciones, que incluye reparaciones simbólicas, reparaciones materiales, tanto colectivas como individuales, pero sabemos la situación del país. No estamos planteando programas exorbitantes que sean irrealizables. Sabemos además que esto tiene que ser en un mediano plazo, pero lo que en el corto plazo deberíamos lograr en lo que a reparaciones se refiere es que se reconozca la necesidad de reparar, se reconozca la deuda que tenemos, no solo el Estado, sino todos los peruanos, con las víctimas, con las zonas afectadas por la violencia. Hay una cifra terrible. Si todo el país hubiera padecido la misma intensidad de violencia que Ayacucho, hubieran muerto más de 1.300.000 peruanos, de ellos 300.000 en Lima, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros pediríamos antes de terminar como comisión es que el Estado, en este caso, reconozca que hay un deber de reparar. Y después veamos, entendamos, nos hemos presentado una propuesta que serán los organismos sucesores los que verán si le ponen más énfasis aquí, allá, aumentan, quitan, lo ponen en más o menos años, y yo estoy convencido que la enorme mayoría de organizaciones de familiares de víctimas, por ejemplo, van a comprender si es que tú le dices, mira, este año es imposible. Claro, pero es un primer paso en realidad, porque termina reconociendo efectivamente el derecho que les asiste a todas estas personas. Así es. Y no simplemente
desapareciéndolos como efectivamente ha ocurrido, ¿no? O sea, que no se les prestaba la menor atención. Pero hay una serie de recomendaciones que en realidad tienen que ver con el fondo de construir una democracia que realmente reconozca a todos en su calidad de ciudadanía plena, ¿no? Y afecta a una serie de sectores. El informe también involucra ciertamente la responsabilidad no solo de la clase política, de otros sectores, del legislativo, pero del poder judicial. Ahora, las reformas que proponen también tienen ese ánimo, digamos, de apuntar a la construcción de una democracia que evite que este tipo de errores se repita. ¿Cómo podríamos resumir las ideas principales en relación a estas recomendaciones? Mira, yo te diría que nosotros tratamos de dar respuesta a una especie de radiografía que hemos hecho de la sociedad peruana en los últimos 20 años, y tú indicabas bien, hay que reformar el Estado, evidentemente, y allí hay la necesidad de que el Poder Judicial efectivamente sea no solo eficaz, sino equitativo, administrador de justicia, de que el legislativo pues aproveche mejor su tiempo, represente los intereses del pueblo y a través de leyes reforme instituciones y trace políticas de desarrollo, y que el Ejecutivo priorice sus metas, tenga en cuenta justamente a estos marginados y conjuntamente con el Legislativo desarrolle pues una serie de planes que supongan la inclusión social. Pero no solo el Estado tiene que transformarse, por decirlo así. Hay instituciones de la vida social que tienen que cambiar, y hay temas que atraviesan toda la vida social en los cuales hay mucho que hacer. Por decirte uno, importantísimo, el educativo. En el diagnóstico mismo del nacimiento de Sendero aparece la educación como un factor principalísimo. Es un factor de movilidad social que es frustrada, es un factor de adoctrinamiento mediante catecismos marxistas de manual, es un factor de difusión de las ideas de Sendero a través de un plantel pedagógico mal preparado, y más allá de Sendero, en la formación misma de la conciencia de los ciudadanos, en nuestros hijos que van a los colegios, debiera haber una especie de mirada al país, a sus problemas, de valorar lo que significa la dignidad humana para no atropellarla. Yo recuerdo cuando joven, hace ya tiempo, teníamos un curso de ética, de educación cívica. Esas cosas medio que han desaparecido, creo, hoy en los colegios. Con un criterio de eficacia se enseñan cosas, en fin, que te pueden servir al día siguiente, pero que no te forman el alma. Y ahí hay que cambiar cosas, ¿no? Los medios de comunicación tendrían que cambiar, en fin, hay muchas. Ciertamente, sí. Bueno, ahora en relación particularmente a las víctimas hay un par de asuntos cruciales que están pendientes. Lo de desaparecidos, las personas, ¿no? Las desapariciones forzadas, y lo de, a ustedes le llaman ahora sitios de entierro, ¿no? Sí. ¿Qué hay al respecto? Ahí todo el paquete de justicia es fundamental, ¿no? En lo de desaparecidos estamos planteando que se cree una comisión oficial que continúe completando los nombres de los desaparecidos, pero además completando la información que se tenga sobre ellos, y eso no es un trabajo corto, es un trabajo que puede durar algunos años. Ya la comisión inició con una campaña que se llama Para que no te olvides, y nos parece que debería ser oficializado para que se termine de dar una respuesta a las personas que no saben algo sobre sus seres queridos. Y el otro... Y eso es importante, perdón, porque realmente hay un número tremendo de personas desaparecidas, ¿no? Y se ha tratado de desmerecer esto diciendo, no, aquí no habían desaparecidos prácticamente, ¿no? En la época de Acción Popular se presentó una lista de 1000 y se desmintió toditita. Pero ustedes han puesto una lista de escrutinio público y nadie ha podido desmentir, ¿no? Nosotros tenemos nominalizados más de 7000 y proyectados serían 12.500 desaparecidos probablemente. Y bueno, eso es un trabajo enorme. No necesariamente el desaparecido está en una fosa clandestina, pero sí tiene que ver mucho con el trabajo de los sitios de entierro. Hemos hecho toda una investigación a raíz de las exhumaciones, ¿no? Hemos
hecho toda una investigación en todas las sedes que hemos tenido, o sea, hemos cubierto casi todo el territorio que ha cubierto la investigación y tenemos registrados 4.644 sitios de entierro. Eso es también algo asombroso. Es insólito, nosotros mismos estábamos totalmente impactados de haber encontrado esa cifra. Las tenemos 4.644 registradas, pero por el tiempo que hemos tenido, en las que hemos logrado ir a verificar, ubicarlo en el mapa, a hacer una primera investigación, sube a 2.200. Tenemos 2.200 sitios de entierro que el Ministerio Público tendría que iniciar su investigación, pero es un trabajo monumental, porque además alrededor de eso tú tienes que hacer toda una serie de investigaciones antes de la exhumación. Entonces eso es algo que va a ser una presión muy grande hacia el Ministerio, y solo el paquete que queremos proponer al Poder Judicial y Ministerio Público, que se pueda crear un sistema de justicia, un sistema que abarque el Ministerio Público, o sea, fiscales, medicina legal, policía, Poder Judicial, ad hoc, que en unos 4 o 5 años pueda empaquetar este trabajo de manera especializada y le podamos dar solución rápida y que no quede para los próximos 15 años, sino realmente enfrentarlo de manera especializada cuanto antes, ¿no? Ahora, pese a todo esto, que me parece que es abrumador la cantidad de información que proporciona el informe final, la clase política pareciera reaccionar unánimemente, casi unánimemente, una mayoría, para no decir unánimemente, porque creo que hay excepciones ciertamente, pero más bien buscándole 5 pies al gato, ¿no? Buscarle aquí que le faltó la coma de repente, pero no hay la intención siquiera de reconocer algún tipo de error, ¿no? ¿Qué invocación harían? ¿Qué tipo de reflexión debe provocar el informe que ustedes han presentado, particularmente en la clase política, pero en general en la sociedad? Primero que lo lean, ¿no? Empezando, porque realmente da la impresión de que muchas de las observaciones se hacen sin haber leído siquiera un párrafo, ¿no? Terrible. Mira, es un mandato que el gobierno de transición nos dio, el actual ratificó, y creo que todos los comisionados terminamos satisfechos de haber cumplido ese mandato, que digamos es algo así como una consultoría externa que hace, ¿no es cierto? Una institución hace una consultoría externa para que le digan cómo está. Una auditoría. Porque además ha atravesado 20 años en los cuales le ha ido mal, y porque reconoce que le ha ido mal es que encarga a un grupo, ¿no es cierto? Este grupo trabaja y presenta los resultados. Y todo el propósito de los resultados son para que no vuelvan a suceder situaciones catastróficas como las que vivimos. Entonces, nuestro objetivo es llamar a la reflexión sobre la necesidad de la reforma profunda de instituciones en la perspectiva de construir un país de ciudadanos libres, iguales ante la ley y con derecho a la diferencia, especialmente a la diferencia cultural, porque es ahí, en pueblos indígenas, andinos, amazónicos, donde se ha producido la mayor catástrofe. Y mientras esa brecha no se cierre, pues la clase política va a estar por un lado y buena parte del país por otro, y van a venir los problemas que vivimos en los últimos, no solo años, sino ya varias décadas. O sea, cada vez más los partidos van a ser incapaces de representar a las mayorías del país, y esas mayorías del país, al no sentirse representadas por los partidos, van a canalizar sus intereses o sus demandas por otras vías. Fujimori fue el primer ejemplo, y mira cómo terminó. El discurso de Fujimori era justamente totalmente antipartido, ¿no? Ahora también tenemos grupos como salen por ahí Humala y otros, ¿no? Entonces, si estos partidos que son la base de cualquier democracia futura, los que ahora tenemos, igual que cuando dicen, y estos señores con respecto a la comisión, ¿de dónde? Algo así como, ¿qué derecho tienen? Bueno, el derecho que nos dio el gobierno, y estos somos, o sea, igual, así como ellos pueden tener ciertas críticas a nosotros, también los partidos son los que hay, y con ellos tenemos que trabajar para una mejor democracia. Yo creo que el informe te está poniendo temas centrales de debate. Si nos vamos a ir a lo anecdótico, se perdió toda la inversión. Se pierde una gran oportunidad. De 2 años, ¿no? Y están presentándose temas centrales de país, de cómo tú resuelves problemas
ancestrales, ¿no? A ver, lamentablemente hemos volado en el tiempo, me están diciendo que tenemos que cortar, pero yo quiero hacer una última pregunta, de repente, Salomón, puedes contestarla en 30 segundos. ¿Está asegurado, digamos, el acervo documental que ustedes han reunido durante ese tiempo, su conservación, su tratamiento? ¿Está asegurada la difusión del informe final? ¿Hay algunas dudas que han quedado ahí? Hay algunas dudas que han quedado ahí. Nosotros terminamos nuestro mandato mañana, ha salido un decreto por el cual se forma una comisión que verá la liquidación del aparato administrativo. La documentación tendrá que pasar a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría no tiene, creo, los medios adecuados hasta ahora, empezando por el lugar físico en donde almacenar la inmensa cantidad de documentos, y esperamos que el gobierno esté atento a estos problemas y en el más breve plazo, en primer lugar, brinde seguridad a una documentación que es valiosísima y luego permita que la Defensoría pueda acoger productivamente este informe, de manera que además sobre él pueda trabajarse en un resumen que pueda luego tener una difusión general. Bueno, sí. Una sola frase que va con tu anterior documental, que nos parece muy bueno. Nuestro homenaje y nuestro afecto a todos los trabajadores de la comisión, sí. Especialmente a los que trabajaron en las sedes y recogieron día a día los testimonios. Creo que caminaron días de días. Si hemos llegado al final es por la mística de centenares de jóvenes, sobre todo jóvenes. Bueno, yo también, sin robarme ninguna representatividad, pero creo que de muchísima gente en el país, gracias a todos ustedes por la excelente labor que han hecho. Creo que han contribuido realmente, efectivamente, a que este país tenga una nueva oportunidad para todos los peruanos. Ojalá. Gracias. Bien.